Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal Franklin Germán TV. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que se mantengan bien informados. Y recuerden que es muy importante que le presten atención porque voy a hablar acerca de la Segunda República, ya que es muy importante aprendernos parte de nuestra historia dominicana. Con la salida de las tropas españolas en el año 1865, se inició el periodo de nuestra historia conocido como la Segunda República. El resurgimiento de la figura política de Báez marcó la formación por sus seguidores del Partido Rojo, cuyo sello distintivo fue su declaro nacionalismo. La herencia liberal y nacionalista, que salió fortalecida de la Restauración, formó el bando opositor, el Partido Azul. José María Cabral y Buenaventura Báez se alternaron en el poder. El primero, que había sido una figura importante en la guerra restauradora, encabezó los intentos de venta de la bahía de Samaná. El segundo, que había brindado su apoyo a España, fue rápidamente restaurado en el escenario político dominicano por aquellas personas que habían luchado denodadamente contra el dominio español. La consecuencia económica de la guerra restauradora significó la ruina de nuestra economía. Se produjo un estado de miseria general que se prolongaría por varios años. Los campesinos habían dejado sus tierras para ir a luchar y por lo tanto la producción a nivel general se había reducido al mero autoconsumo. La producción ganadera, que ya se encontraba en descenso ante la guerra, se vio mermada considerablemente debido a que el ganado fue utilizado masivamente tanto como alimento para el transporte de las tropas. El Cibao, región que los españoles no pudieron dominar, fue la única zona del país donde se mantuvo la producción. El tabaco fue uno de los pocos productos que continuaron exportándose. La guerra contribuyó a acentuar el debilitamiento político y económico de los sectores ateros y cortadores de maderas. Esto impulsó el ascenso de la pequeña burguesía, que ganaron preponderancia, llenando el vacío político que se produjo una vez finalizada la guerra de restauración. Las pequeñas burguesías nacionalistas entrarían en lucha contra los sectores conservadores tradicionales, si bien la restauración significó un paso de avance en cuanto a la toma de conciencia del pueblo dominicano en el aspecto económico. El esquema de producción precapitalista no varió sustancialmente. El gobierno restaurador, asentado en Santiago, realizó múltiples misiones monetarias y recurrió a la toma de préstamos para llevar adelante la guerra restauradora. Esto profundizó aún más los problemas financieros del gobierno una vez terminada la guerra. Una de las principales consecuencias de la guerra restauradora fue el estado de fragmentación política en el que sumió el país. La guerra de las guerrillas incentivó el surgimiento del liderazgo aislado unos de otros, acentuado por la falta de comunicación entre las diferentes regiones y la amplitud político-social del movimiento que envolvió a todo el pueblo dominicano. Además, se produjo una indiscriminada concesión de rangos militares que dejó al país plagado de generales. Una vez finalizada la guerra, el consenso alcanzado en relación al rechazo a la anexión quedó roto y las viejas diferencias salieron a flote. Los sucesivos golpes de Estado contra José Antonio Salcedo y Gaspar Polanco son muestra temprana del surgimiento de las desavenencias entre los restauradores. En las clases dominantes, la restauración provocó una división entre nacionalismo y anexionismo. La situación de crisis económica vigente hizo que los sectores conservadores tradicionales recurrieran de nuevo al anexionismo, convencidos de que esta era la única forma de salir adelante. Es por esto que veremos a muchos de los más insignes restauradores pasar al bando anexionista. Otro sector político entendió que solo a través de un Estado nacional sólido podrían protegerse sus intereses. Las incipientes burguesías se sumaron al proyecto político liberal, buscando el establecimiento de una democracia que impulsara nuestra economía para así salir
del esquema precapitalista que nos dominaba. Caudillismo y regionalismo político. El caudillismo había sido la norma en la práctica política dominicana. Cada región tenía sus caudillos que generalmente coincidían con jefes militares locales, carismáticos y de prestancia política y económica. El factor económico era de suma importancia para mantener la adscripción de amplios sectores, pues era necesario poseer los recursos y las influencias que le permitieran satisfacer a sus seguidores, a la vez que obtener de ellos su completa fidelidad. Como la guerra restauradora provocó la fragmentación política que permitió la multiplicación de los caudillos regionales, estos empezaron en una de las primeras etapas a luchar entre sí por el control de sus regiones. Más adelante lucharían los de una región contra otra por el control del país. Las luchas fueron monopolizadas por el Cibao y el Sur. La inexistencia de carreteras hacía que ambas regiones permanecieran incomunicadas entre sí y que tuvieran una gran autonomía política y económica. Ambas regiones tenían grandes diferencias en sus actividades económicas. El sur había sido fundamentalmente el asentamiento del hato ganadero. El Cibao se caracterizaría por tener una producción agrícola más diversificada. El Cibao tenía su estructura económica basada en la pequeña producción agrícola dirigida hacia el mercado, destacándose la producción de tabaco. Por lo tanto, el Cibao tenía una economía de mayor agilidad. Además, la guerra restauradora había dado a esta zona la hegemonía política ya desde los tiempos de la revolución del año 1857 contra Báez. Allí estaba asentado el pensamiento liberal en oposición al sur, sede del conservadurismo. Retorno de Báez. Una vez alcanzado el triunfo sobre los españoles, en marzo del año 1865, los líderes sureños se negaron a reconocer el gobierno de Santiago y a su presidente Pedro Antonio Pimentel. El gobierno de Pimentel fue derrocado por los generales sureños José María Cabral y Eusebio Mansueto.